Bueno, estamos en una nueva edición de Notas al Pie. Rafael, muchas gracias por haber venido hoy y haber transitado la vorágine de la capital hacia el conurbano. No, muchas gracias La realmente. usual vorágine, Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, vamos a comenzar, Nico. Bueno, Rafael, nos gustaría empezar un poco, situarnos en tus inicios. ¿Cómo fue tu encuentro con el teatro? ¿En qué momento llega ese descubrimiento, ¿no? De cómo fueron tu infancia y la relación con el teatro, con lo demás de las películas y demás. Bueno, no tengo mucho que contar de esto, porque lo que sí puedo decir es que jamás pensé que me iba a dedicar a esto. No hubo una pasión desde temprana edad ni nada que se le parezca. Lo que sí hubo fue una biblioteca en casa, una biblioteca que heredamos de un tío. eh, la vieja biblioteca, la vieja colección de libros de teatro de Losada, ¿no? Que era una editorial que editaba muchos de los autores del absurdo, Ionesco, Genet, Salacruz. Y yo recuerdo que de muy chico yo leía esos libros con rayitas, que se leían más rápido que los otros, las novelas, y yo pensaba que el teatro era mejor, que era mejor. Era más divertido, pero porque, insisto, lo que yo creía que era el teatro del absurdo. Después me enteré que había otro teatro que no era tan divertido. Entonces sí que recuerdo que de chico, cuando yo pensaba en el teatro, pensaba en una forma de comprender la realidad que era diferente, que era a través del absurdo. No es que pensaba en la actuación o pensaba en una escritura que tenía que ver con todos estos ejercicios de lenguaje de estos autores del absurdo. Ese es el primer recuerdo que tengo de mi relación con el teatro, a partir de la lectura. Me acuerdo que con mi prima María Laura, citábamos a la familia en las reuniones familiares y les actuábamos, les leíamos los pedacitos de las obras de la cantante Calva, por ejemplo, como, qué sé yo, como si fuera lo más divertido del mundo. Y lo es. Al día de hoy reconoces en tu creación destellos de esos primeros contactos con el teatro, más allá de que seguramente fuiste sumergiéndote en otros textos, pero digo, ese tipo de teatros con el que frecuentabas a esa edad, ¿sentís que te tiran más a la hora de escribir en estilo? ¿Los reconoces en tus obras? Sí, tengo problemas con eso porque por un lado los reconozco y por otro lado es el lugar del que quiero irme, ¿no? Es el lugar que yo tengo asociado a la ingenuidad, pero simplemente porque yo los descubrí a los 6 años y no a los 30, ¿no? Entonces, todo el movimiento de autores del absurdo que le ponía el cuerpo a una idea muy potente y muy de su época, ¿no? Muy disruptiva y, bueno, desarticular el lenguaje, que era el lenguaje de la burguesía, y con eso reconstruir una oralidad diferente, eran para mí juegos escolares, ¿sí? Entonces, sí que tengo problemas con eso. Mis primeras obras están muy atravesadas por esas lecturas de infancia. em, y cada vez que me encuentro frente a mis obras, son bastante absurdas, pero cada vez que me encuentro frente a un definitivo rasgo estilístico parecido a eso, yo intento todo lo contrario. Yo pretendo que mis obras sean realistas, si es que existiera una dualidad en la que absurdo y realismo se oponen. Yo creo que no es así, ¿no? Pero sí que fue así durante muchos años. ¿Sí? Los autores se enrolaban más de un lado o más del otro y creían que hablar de absurdo era hablar de un solo absurdo y que hablar de realismo era hablar de un solo realismo. Y esta falsa dicotomía ya no nos representa de ninguna manera, pero sí que lo siento, te diría, es algo que yo hago de manera inevitable. Si a mí me dejan la mano suelta, como el que boceta o dibuja y hace, mientras habla por teléfono, hace dibujitos. Si vos me dejas la mano suelta, yo escribo absurdo. No hay manera, me tengo que reeducar para lo otro. Entonces es como el lugar que yo evito mal, evito mal. Entonces, te cambio el orden, Nico. Sí. Vayamos a una de tus obras, que es Acasuso. Em, a ello creo que igual evitás un poco, digo, no podríamos considerar una obra
de absurdo a Jesús, o si vos la consideras así. Me gustaría que hables igual de la Bueno, creación no, de la ya obra, he ¿no? aclarado que para mí es muy difícil hacer Claro, esas consideraciones de absurdo o no absurdo, porque en realidad, además en Latinoamérica particularmente, nuestra realidad es muy absurda. Entonces la pieza más realista será leída como realismo mágico por los europeos o como absurdista directamente, ¿no? Vos querés reproducir tomando algo de las noticias y evidentemente vas por mal camino. No, sí, claro, a ver, lo que tiene Acasuso particularmente es un coqueteo imperdonable con una forma de costumbrismo que a mí siempre me pareció menor, deleznable, y que para esta obra era el lenguaje más adecuado para contar lo que yo quería contar. En principio porque está basada en una noticia real, eso te iba a preguntar, el robo cómo, del cómo banco. nace la Sí, obra, sí. ¿no? Bueno, es la noticia del robo. Cuando se pasó lo del robo del banco de Acasuso, yo estaba fuera del país, estaba trabajando creo que en Italia. Y cuando volví y encontré que los diarios estaban hablando de algo que yo me había perdido y que era imposible a partir de la lectura de los diarios reconstruir qué me había perdido, fíjate que la obra está escrita además de esa manera. Nunca se llegan a entender los hechos. Las maestras, que son las protagonistas de la obra, lo ven en la televisión medio entrecortado, imaginan más que lo que ven, especulan más que lo que escuchan, bueno, y fantasean más que lo que razonan. A mí me gustó mucho eso de la noticia, que pronto volví al país y entre una de las cosas que me encontré, como cada vez que uno vuelve a la Argentina, que se encuentra con muchas cosas, fue con que la gente hablaba toda de una telenovela como saga real, en la que además había unos condimentos extraordinarios, porque los ladrones pasaban a ser los héroes, porque habían robado un banco en un barrio rico, de gente que no tenía necesidades económicas, de lujos, habían dejado una nota en verso en la bóveda para esos idiotas que son la policía. Entonces había una cantidad de elementos de identificación popular que lo convertían realmente en una saga de consumo masivo. Era casi como la selección argentina, ¿no? Los ladrones eran el lugar de proyección de una serie de fantasías y motivos que a mí me interesaron mucho. Y me parecía que la mejor manera de acceder a este lenguaje era pirateando un poco cierta forma de costumbrismo. Yo más tengo mucha información de escuelas porque toda mi familia son docentes, fueron docentes toda la vida. Yo creo que soy el único en haberme escapado de ese destino trágico. También donde se sitúa, ¿no? Digamos, donde está el colegio, en Se Merlo. sitúa en Merlo, un lugar en el que yo viví muchos Claro. años y que reaparece permanentemente en mis obras. Es un lugar curiosamente, no fue el lugar de mi infancia, fue el lugar más de mi adolescencia, el lugar donde yo hice el secundario y demás, pero cada vez que me tengo que imaginar en una zona de enorme vulnerabilidad, de enorme inestabilidad, eso es Merlo. En Merlo aparecen muchas de mis obras, aparece también en Bizarra. Yo vivía en Merlo durante la Guerra de las Malvinas y recuerdo, vivíamos muy cerca del radar de Jiva, que era el primer punto que iban a bombardear los ingleses cuando se empezara la guerra. Entonces había que pintar los cordones de las calles de blanco para poder apagar las luces y hacer los apagones. En mi infancia está atravesada de esa relación con ese conurbano, ¿no? Y siempre vuelve de manera falsa, por supuesto, porque eh, no trabajo sobre lo que recuerdo, sino sobre lo que mi memoria construye como mito. Eh, sí, Merlo es un lugar simbólico elegido en mis Mm. textos. Para desglosar un poco la obra, vos planteás el primer escenario con las maestras, ¿no? Y después van apareciendo personajes, primero la madre, después se levanta Quiniela y después Edgar, que son personajes que inciden en la obra, pero el núcleo siempre son las maestras, la secretaria, la fonoaudióloga. Me gustaría a nivel creativo cómo van surgiendo esas decisiones dramatúrgicas de este personaje entra acá por una necesidad en particular, cómo vas creando eso en el caso de Acasuso. Me intriga mucho y si también trabajaste con estructuras que vos decías, bueno, yo sé que esto tiene que cerrar de tal forma, tu proceso creativo y las decisiones de por qué llegaste a esa conclusión. Bueno, como todo proceso, es una acumulación de equívocos, hallazgos, correcciones. En esta obra en particular, o sea que yo tengo, diría básicamente dos tipos de obras. Una que son las obras que podríamos ir de escritorio, donde a veces hay un trabajo comisionado por algún teatro casi siempre europeo que te paga para que escribas una obra nueva, cosa que acá no suele suceder.
Entonces yo estoy solo frente al escritorio imaginando con mis personajes. Y otra forma de trabajo, que es más parecida a la de Acasuso, en la que tengo un grupo de actores y el deseo de montar una obra. Entonces yo ahí trabajo a pie de escenario. A pie de escenario quiere decir que improvisamos, yo les tiro algunas consignas, los actores improvisan, arman situaciones o responden a situaciones que les armo yo. Yo miro, 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 no tomo nota de nada y cuando llego a mi casa recuerdo, mal, de Sí. vuelta, recuerdo lo que quiero recordar de eso. Entonces, para mí ese es un método que me funciona mucho. Es decir, utilizo los elementos humanos, que además están, por supuesto, entregados al material porque luego los van a encarnar. Entonces, vos me decís, ¿con qué orden aparecen? No, aparecen todos los que tenían que aparecer por los elementos humanos que yo tenía en juego. Yo dije, voy a hacerle esta obra, la voy a hacer con 8 personas, 9. Estos 9 tienen que estar. A mí, además, ahí me interesaba más el mundo de la escuela y no tanto hacer una discriminación entre maestras, no docentes, directoras, ¿no? Para mí el mundo de la escuela, la mamá, la empleada que les vende ropa, pero que de vez en cuando agarra alguna suplencia porque les queda el grado libre y entonces le dicen, no, a los tuyos los tomé yo cuando vos faltaste, les dice. O el futbolista ahí es clave porque son unas maestras que quieren envalentonadas e inspiradas en el crimen de estos ladrones, estos caballeros, estos Robin Hood que han robado el banco de Acasuso, deciden robarse la cajita de la cooperadora y con esa plata comprar un futbolista a buen precio, Sí. entrenarlo un poco con la profesora de educación física y vendérselo a Boca y con esa diferencia construir una biblioteca. Este es su plan criminal, construir una biblioteca, ¿no? Al fin del primer acto es cuando se termina de tomar esa decisión. Sí, sí. Decisión que, por supuesto, tiene Sí. todos sus bemoles, ¿no? Es una Ah, decisión complicada, ¿no? claro. Es un negocio que uno podría decirles no les va a funcionar. Eh, pero de vuelta, una vez más, un planteo completamente absurdo que copiando o montándose como una rémora sobre elementos de la realidad pasa por verosímil, es decir, construye su imaginario eh, adosándose al parecido con otras cosas igualmente absurdas que no son esas. Entonces la obra va avanzando sin que uno cuestione lo que debería cuestionar de entrada, ¿no? Que es, bueno, algunos críticos hablan de mi teatro también como muy enrolado dentro de lo que podríamos llamar la utopía negativa, ¿no? Que es una forma de crítica en la cual la frase podría ser, si esto es el mundo, esto no puede ser el mundo, ¿no? Eh, eh, Toda la degradación intelectual, moral, física de esos personajes tiene que ver con ponerse de un lugar en el cual uno pueda rápidamente juzgarlos y acceder al plano siguiente de ese juego, que son las posibles combinatorias entre algo que si uno quisiera presentar un lenguaje realista, no terminaríamos de dar 2 pasos. Rafael, para situarnos ya en otro terreno, ¿no? En el terreno del cine, nos gustaría hablar de una obra en particular, de El hombre de al lado. Nos cuentes un poco cómo fue la construcción de este personaje, ¿no? Y esta comicidad que se da también con Daniel Arauz y su otro personaje, se colocan tanto en las antípodas uno del otro. Un personaje tan exitoso que no quiere que se le rompa el status quo donde está, medio snob. Contanos cómo fue esta construcción. Bueno, es una película de diseño, como digo yo siempre, ¿no? De directores muy hábiles con un guión de hierro de Andrés Duprat Duprat y con lo que planearon fue exactamente lo que ocurrió. Es decir, ellos decidieron que para esa historia querían a estos dos actores. Yo no tuve que hacer casting, Dani Arauz tampoco. eh, a ellos les parecía que si nos mezclaban iba a suceder. Y efectivamente fue así. Vos me decís, ¿cómo fue la construcción del personaje? La verdad es que yo no tuve que construir mucho un personaje, tuve que decir lo que estaba escrito, porque está tan bien planeada eh, las modalidades de funcionamiento entre Daniel y yo, que Daniel y yo somos dos actores muy diferentes en cuanto a la producción de lenguaje y nos llevábamos extraordinariamente bien en la película porque nos dábamos cuenta que haciendo lo que cada uno hacía, la película se potenciaba, ¿no? Y que necesitábamos exactamente las mismas cosas a la hora de filmar. Mucho tiempo para pasar el texto, porque el texto es muy preciso,
es endemoniadamente preciso. Mucha gente cree que yo improvisé en esa película. No dije nada que no estuviera hasta la última coma. Aparte está todo filmado en planos generalmente Son planos largos. secuencia, con Claro. lo cual imagínate que nosotros podíamos ver cómo quedaba la toma. Primero, ensayarla como si fuera teatro. Son planos largos, algunas escenas tienen más de 5, 10 minutos. Entonces, lo estudiábamos, lo pasábamos juntos y luego la cámara lo capta, casi siempre sin plano contra plano. Es decir, incluso muchas veces uno queda actuando de Claro, que espaldas. estás viendo la ventana a él, se te O, ve la por nuca. ejemplo, esas escenas, yo no estoy, ¿no? Hay muchas decisiones, insisto, de diseño que logran este posicionamiento del espectador, este posicionamiento ético del espectador tan complejo en la película. Tan complejo. Mucha gente cree a primera vista que lo que nosotros estamos componiendo son una modalidad de lucha de clases, ¿no? El tipo de clase alta, el tipo de clase baja. No es así. El otro tipo, el personaje del vecino de Daniel, tiene guita, tiene una camioneta espectacular, ¿sí? Lo que no tiene es cultura. Este es el gran problema, ¿no? Porque ponen el dedo en la llaga. ¿Qué es la cultura cuando no está ligada? ¿Qué es el gusto? ¿Qué es lo grasa? O mi personaje, que es un diseñador finísimo y que es un garca hasta las últimas consecuencias, ¿no? Por la relación que tiene con su mujer, cómo trata a sus alumnos. Ninguno de los dos es un personaje positivo, diría yo. Los dos son personajes muy negativos, pero muchas veces la película crea la ilusión de que hay un héroe y un villano, eh, y es muy curioso. Es una película que yo acompañé mucho tiempo en charlas, debates. Ahora, hace muy poquito, en la tercera Bienal de Diseño de Córdoba, se abrió con esta película, una película que cumple ya, ¿cuántos años 2010 tiene? creo que es, 12 Sí, años. tiene 12 años. Y a mí me sorprendió mucho que había gente que no la había visto nunca. Porque para mí es un clásico, es buenísima, es muy bueno lo que pasa con la película. Y tenía la misma vigencia que tuvo el día del estreno, ¿no? Que es muy enloquecedor, el público se siente conminado a decir algo, a tomar partido, pero ese partido no le es cómodo, porque ninguno de los dos símbolos, si quieren, de la película es fácil. Y el plano del final, que está Daniel ya. Vamos a avisar que hay spoiler en este momento, pero que está Daniel ya en el piso con el tiro. mm, ¿Hubo alguna indicación ahí de parte de la dirección de cómo tenía que ser tu proceso? Porque no, vos te quedás dubitando, vas, subís, bajás, pero digo, no sé, ¿cómo trabajaste esa escena en particular, que es el final? Esa escena es una escena muy peculiar de la película, se filmó varias veces y varias veces distintas. Yo no estoy del todo seguro de que la que pusieron los directores sea mi favorita, pero ahora no me acuerdo, pues la hicimos muchas veces. En Pero lo realidad, troncal del final, ¿se cambió también en las diferentes tomas? ¿O siempre tenía que ser esa a después en ver, las... como la escena son planos secuencia, cada una es distinta y ellos después eligieron esta. En una de ellas, de hecho, esa escena, cuando la película estuvo filmada y terminada, volvimos un mes después a volver a filmarla. Esa escena está filmada un mes más tarde, porque cuando ellos vieron toda la película en su conjunto, había algo que les hacía ruido y la quisieron volver a hacer. Esa escena tenía otra versión, por ejemplo, vieron que en un momento contratamos una alarma o llamamos a un tipo para que ponga una alarma. Había un momento de esa escena tremendamente dramática en la que llegaba el tipo de la alarma y era un salame que venía en una bicicleta diciendo, pasó algo, sí, acaban de matar a un tipo en mi casa. Ah, bueno, le voy a tomar los datos. Y no hacía nada, o sea, para eso servía la alarma, para que viniera un tipo en bicicleta. Era muy buena esa escena, esa era una de mis favoritas, pero ellos lo consideraron demasiado cómica para lo que querían acumular hacia el final de la película. Pero después había otro problema, que es que para ellos era muy importante que en esa escena se notara que yo llamo a una ambulancia o a alguien, pero que me da ocupado. Intento 2 veces. Hasta ahí llega mi civismo, ¿no? Y es confuso, es deliberadamente confuso. ¿Qué está esperando mi personaje? ¿Está esperando que vengan o que no vengan? Ese es el tiempo que queríamos negociar.
había otra versión en la que yo meaba en el árbol mientras él agonizaba. Un montón igual, ¿no? Extraordinaria, una idea para mí extraordinaria. El tipo fino, oculto, mientras el otro está muriendo, iba y meaba en el árbol. El árbol que cose la casa de Le Corbusier. Bueno, quiero decir, son directores que realmente en el momento de filmar necesitan para esa gran composición que es la película, trabajar con toda la baraja abierta y después eligen. Mm, qué bueno. Excelente. Tengo excelente. más, muchas. ¿Podemos una más? No, digo, depende de qué escena me querés que hable. No, pasa que No, es que fue una la película. desglosaríamos toda. Es una película que yo amo. Realmente para mí fue además una nueva manera de vincularme con el cine. Yo siento que hasta ese momento venía haciendo papeles en películas, pero que daba lo mismo que lo hiciera yo, que lo hiciera otro. Y a partir de esa película para mí hubo un clic. Yo ya empezaba a sentir que si me llamaban a mí era porque sabían algo que yo les podía dar y entonces había como un acuerdo tácito, bueno, que ya tenías la mitad de la carrera ganada, ¿no? Cuando vos sentís que un director te llama sabiendo por qué te llama, el trabajo en cine es muy cómodo. Cuando no tenés muy en claro eso, estás sufriendo todo el tiempo. Rafael, otra película donde nos gustaría detenernos también es en Unidad 15, ¿no? Contarnos también un poco de la construcción de este personaje, cómo fue el trabajo, digamos, es algo basado en hechos reales, te toca encarnar a John William Cook, digamos, es algo, como en principio, controversial, el hecho que se narra. Contarnos un poco cómo fue este trabajo. Claro, bueno, es controversial porque la situación histórica y política lo es, y contarla en este presente lo redobla la apuesta, ¿no? Contar cómo se fugan estos 4 cuadros tan importantes de la historia del peronismo, y que son, bueno, en la realidad fueron 6, por motivos argumentales lo redujeron a 4, porque era más fácil mostrar las oposiciones entre menos personajes. El director de Salvo allí también me llamó y me dijo, me acuerdo, me lo encontré en un estreno de otra película, y me dijo, vos vas a ser mi Cook, vas a ser John William Cook en mi película. Yo no sabía ni de qué película me estaba hablando, y cuando leí el guión y cuando vi cómo estaba configurado el elenco, le dije que sí inmediatamente. Eh, pero me encantó que él me tuviera asignado ese personaje. A lo mejor si me pedía que hiciera alguno de los otros, yo no hubiera entendido por qué yo, ¿no? Eh, la izquierda más radical del peronismo, un tipo que no tranza y que se encuentra en una situación desesperada, que para poder fugarse de esa cárcel se tiene que aliar con sus enemigos internos más temidos, ¿no? Con Kelly, con la derecha del peronismo. Es hermoso el planteo, muy noble, y además está contado como una película de aventuras. Bueno, es un subgénero, ¿no? La película de fuga. Entonces está puesto más en primer plano la aventura de la fuga. Entonces, como lo político, que nosotros por ahí tenemos más manchado o que ya está como muy hablado, pasa a segundo plano. A mí me gustan mucho esas escenas, ¿cómo decir?, irrelevantes para la historia con mayúscula, que hace que uno vuelva a ver la historia con mayúscula de otra manera. Por ejemplo, cuando John William Cook les tiene que aceptar comerse un chorizo. Chorizo. Esa escena a mí me encanta, ¿no? Que se hacen un asado con unas cosas que lograron meter dentro de la cárcel, y Cook piensa que eso es corrupción, que ellos tendrían que estar viviendo como los otros presos, como los otros compañeros presos comunes, y que no hay privilegios para nadie. Pero en un momento viene Cámpora y le dice, ¿cómo hace un chorizo, Cook? Y la desesperación de ese personaje que tiene que tomar esa decisión, porque él es irreductible, ¿no? Yo no sé cómo habrá sido Cook, ni creo que pueda estar en condiciones de saberlo. Leí un montón, me asesoré, pero me parece que es una película de fantasía absoluta, con grandes personajes reales. También filmada en bastantes planos largos, como que es una Planos metodología. largos y planos de una fotografía inquietante, ¿no? Planos muy incómodos. Nunca está la cámara en el lugar en el que tiene que estar. A veces está movida, hay aire por arriba, aire por abajo, aire al costado incorrecto. Siempre incómodo, igual que fue filmarla, ¿no? En la cárcel. Digo, filmar en una cárcel es una experiencia para otra entrevista, pero no, fue
bueno, en blanco y negro, vieron que la película es en blanco y negro, solo hay rojo, el único color que hay es el rojo, y a medida que la película avanza y que va cambiando de humor, empiezan a aparecer los colores. ¿Y eso que dónde se filmó? ¿En qué cárcel fue? La cárcel fue la de Caseros, lo que queda de ahí en la avenida Caseros, pero luego hubo mucho fotomontaje, los exteriores son en Luján, tenía que ser la Patagonia, ¿no? Claro. Y hubo también acá en ¿cómo se llama el orfanato que está aquí en agronomía? Nunca me acuerdo cómo se llama. Ahí a veces nos soplan de afuera. No se llama el Padelán, el Padelón, una cosa así. Ahí A googlear. Bueno, A veces nos soplan. se a filman veces. muchas películas de ahí, por lo tanto yo ya perdí la cuenta de cuántas películas hice ahí. Bueno, Rafael, si te parece, vamos a pasar a otra sección. Esta sección que se llama Notas al Pie, haciendo referencia al nombre del programa. Donde vamos a mencionarte diferentes obras tuyas para intentar, con la intención de no dejar afuera casi ninguna. Nosotros vamos a mencionártelas, vos contanos alguna anécdota, algo que haya ocurrido durante la filmación o demás, alguna reflexión que te haya dejado. Nos gustaría empezar con Ni héroe ni traidor. Em, Esa fue una película en la que yo tenía que hacer de violinista. Me acuerdo que estaba muy preocupado porque era un violinista que no tocaba el violín. Pero había una escena clave cuando de alguna manera se reconcilia con su hijo, ¿no? Que quiere escaparse y no ir a la guerra de Malvinas. Él toca la guitarra eléctrica y el padre lo acompaña con el violín. Yo decía, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque aprender a tocar el violín para una película es muy difícil. Pero bueno, el director estaba muy convencido de que era muy importante que el padre tocara ese violín en off. Así que zafé. No tuve que aprender. No, porque para otras películas tuve que aprender cosas más raras. A mí me encanta la escena ya casi del final donde tu personaje, casi que da el brazo a torcer y despide a su hijo antes de que se vaya. Me acuerdo que cuando la veía, me agarró como no sé, una emoción porque bueno, tu personaje se quiebra o lucha para no quebrarse. ¿Cómo es ese acceso a la emoción en ciertas escenas tuyo como actor? O en esa escena en particular, quizá. Bueno, esa escena tiene una magia encantadora porque en realidad es sí, lo que uno viene sosteniendo toda la película se tiene que quebrar, ¿no? Y son esos lugares donde vos decís, si hubiera una sola escena en la película y fuera esta, igual estaría bien mi participación en la película. Eh, y, y creo que tiene un agregado interesante que es lo histórico, ¿no? Es decir, mm, en esa película creo que a todos nos pesaba mucho el tema. Realmente hay películas sobre Malvinas, hay varias, pero si comparamos con la cantidad de películas sobre Vietnam que tiene Estados Unidos, no existe. Es decir, es como si todavía no hubiéramos encontrado las voces, los lenguajes en los recovecos más inesperados de ese drama nacional. Entonces, por un lado, lo que pasa con la emoción es que uno está actuando de alguna manera la relación padre-hijo que te puede tocar en esa película o en cualquier otra. Pero es innegable que tiene una dimensión eh, enorme. Es un padre, en principio, equivocado, que cree que su hijo... En realidad está buena la peli porque además no se sabe si el padre cree que debe ir a la guerra. Le parece que no hay otra opción, pero en cuanto el hijo le presenta la posibilidad de fugarse, lo acompaña. Es quien gestiona esa huida, ¿no? Em, Pese a todo el dolor que implica la pérdida, la separación y la vergüenza. Creo que ahí, bueno, no hay más que pensar en la dimensión histórica para lograr transmitir esa emoción. También fue una escena complicada porque se nos estaba inundando la locación. Esa también la tuvimos que volver a filmar al día siguiente. La habíamos hecho, vieron que ahí, esto se hizo en Quilmes, en un sitio donde hay marea. El río Está el crece. río detrás, mientras vos le hablás. Sí, y en una el río, el río nos comió y tuvimos que salir y la tuvimos que volver a hacer al día siguiente o la semana siguiente. Me acuerdo que yo ya era mi última cena, yo terminaba la película, me tenía que afeitar para otra cosa y tuve que esperar a una semana para volver a filmarla. Con lo cual creo que nos jugó a favor
porque también el hecho de no haber podido hacerla ese día y tener que volver a hacerla otra vez, nos dio más carga. Rafael, ¿te menciono La otra piel? La otra piel es un experimento muy, muy inquietante de Inés de Oliveira César, la directora, porque ella vio una obra mía, La terquedad, y ella estaba buscando para su guión cinematográfico, esta película con María Figueras de protagonista, estaba buscando un dramaturgo. Ella quería que el marido de este personaje fuera un dramaturgo real, con una obra real, en un teatro real en Buenos Aires que ella pudiera filmar. Entonces se intercalan en la ficción, que es absolutamente ficticio, ¿no? Mujer que no sabe si está muy bien con su marido, que está consumido por la obra de teatro, y ella medio se enamora o tiene un affair con un actor de la compañía de su propio marido, que muere en la relación con ella y ella huye, se va al Brasil, ¿no? Entonces ella quería que fuera una obra real que pudiera filmarla con ambos actores, en este caso Pablo Seijo. Así que fue rarísimo porque todos los textos de mi obra son utilizados dentro del guión de la película con otro sentido. Vos no te enterás de qué va la obra. Tenés fragmentos de escenas de la obra, pero están totalmente resignificados por la película. Creo que es una muestra de la enorme amor que Inés tiene por el teatro independiente de Buenos Aires y nada, para mí fue muy interesante ver cómo alguien con mis mismos textos decía otra cosa, porque no se habla de nada de lo que hable la terquedad. A mí los textos tuyos que narrás en off, ya hablando en el terreno subjetivo, me parecieron de una belleza poética muy, muy potente. Y quería rescatar uno que fue el que más me interpeló, que dice: mientras escribo, las cosas se limitan, la fuerza ausente cede y va desapareciendo. Bueno, todo ese texto que termina concluyendo en que no hay que escribir o no hay que hacerlo, dice, ¿no? Porque al Sí, escribir es escribir restar es la posibilidad. limitar las posibilidades. ¿Te acordás vos que te motiva a esas líneas cuando escribís? Esas líneas en particular. Formulé la pregunta Es como muy el interesante. ojete. No, pero yo la entiendo. Es interesante porque ustedes hacen la pregunta suponiendo o presuponiendo que los personajes tienen razón, ¿no? Bueno, Es muy linda esta suposición, yo me encantaría estar de acuerdo, pero muchas veces los personajes están equivocados y esto es lo que es para mí extraordinario. Yo no sé si tiene razón o no, pero contextualicemos un poco. Es un personaje que está borracho, es un escritor al que le piden, no me recuerdo ahora si es que le valoran mucho una obra que ha escrito y que en realidad es un plagio. Él dice, yo nunca le escribí, se escribió sola, estaba allí, que además es una referencia a una obra anterior mía que se llama La Modestia, donde queda un manuscrito en un cajón y alguien lo explota. Pero a mí me gusta mucho esa idea, no sé si es una idea con la que estoy de acuerdo, ¿no? Él dice que antes de escribir, todo es posible, pero en cuanto uno lo escribe, ya no todo es posible. Escribir es limitar esas posibilidades. Em, eh, es una, yo creo que es una falacia de razonamiento muy interesante porque a todos nos convoca, a todos nos atrapa, ¿no? Hay una canción que a mí me gusta mucho de Einstürzen de Neubauten que dice, solo lo que no es posible. Sí, solo lo que no es todavía es posible aún, ¿no? Eh, bueno, creo que es un tipo de pensamiento que avispa nuestro pensamiento porque parece decir lo contrario de la lógica. ¿Cómo va a ser posible lo que no es? Bueno, es que por eso es posible. Con esta frase creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Que te deja como hipnotizado. Son lo que los físicos llaman koans del razonamiento. Son los motivos por los cuales se cuelgan las computadoras, ¿no? Son esos razonamientos que se comen, el principio y el fin se comen uno al otro y entonces hacen que se cuelgue el cálculo. Yo lo que sí creo es que en toda escritura o en toda mi escritura, casi siempre detrás hay
¿cómo decirlo sin que suene mal? Una estafa. No va a sonar mal si lo digo así. Serías tu propio detractor si decís eso. No, sí, bueno, sí, lo soy mi mejor detractor. Pero cuando hablo de estafa, quiero decir, sí hay para mí en la escritura una estafa al uso habitual que hacemos del lenguaje. Escribir o escribir poesía o poetizar siempre tiene que ver con encontrar algo que está dicho entre las palabras, con las mismas palabras con las que nos hacemos un huevo frito, es decir, las mismas palabras que nos permiten sobrevivir, esas mismas palabras también nos sirven para abismarnos en una forma de pensamiento, que yo técnicamente llamo el sentido, en contra del otro, que para mí es el significado. Entonces, mi gran desafío es cómo producir sentido a partir de los significados, que son las cosas de uso y costumbre y de intercambio cotidiano. Esa es una de esas frases. Entonces, antes de pasar, Nico, perdón que te corte así, pero en la película esta frase al menos se te ve cuando vos estás pegándole a una... como estás entrenando y se escucha este texto de fondo. Y durante la película, capaz, la protagonista camina y se te escucha a vos. ¿Cuál era la decisión de por qué cierto texto en determinada parte de la película? ¿Cómo fue eligiendo la directora con voces? No lo sé, a mí Ah. yo también se lo pregunté. Me Ah. parece que fue un ejercicio poético. No, yo no tuve ninguna participación en ello. De hecho, cuando hice las escenas, esa escena en la que practico artes marciales con una bolsa, yo no tenía texto. Claro. Yo No, después llega la madre de ella, pero... La escena es otra cosa, pero ella empezó a pintar sobre sus escenas con los textos en off. Ella me hizo grabar muchísimos textos de la obra, es decir, que tenía un menú muy completo de posibilidades y luego las fue dosificando. Y como bien dijiste vos, en algunos momentos hace que las frases adquieran un estatuto poético per se, que a lo mejor en mi obra de teatro solo tenían un estatuto práctico o fáctico. No, esa frase se dice para que el personaje haga tal cosa, pero sacada de su contexto original, bueno, sí, a lo mejor queda subrayado o elevado su condición poética. Se vuelve contemplativo, digo, porque si la escena es lenta, digo, los planos de ella son lentos en los que solamente camina y la acción es mínima, como espectador no te queda otra que te entre el texto, que andas receptivo. Por eso digo, como igual tiene una función Si andas contemplativa. receptivo, claro, si también te puede enojar. Pues claro. Sí, ¿no? De eso depende. Sí, es no una entiendo película, por qué está acá, te puede generar es ese... una película muy radical, ¿no? Donde un pensamiento en off acompaña unas acciones. Sí. Rafael, nos gustaría que nos cuentes algo sobre Los Adoptantes. Algo como qué. No, eso es el libre albedrío del... En realidad la tomamos también porque de todas las películas que elegimos es como quizá la más industrial o tiene como otro tipo de formato. Bueno, entonces... empecemos por ahí entonces. Lamento decirles que no es industrial, es una película hecha a puro pulmón por unos productores muy copados que lograron que parezca una película de la industria cuando realmente está hecha muy, muy a pulmón. Una película muy independiente que creo yo también por su tema y su tratamiento, bueno, tienen varios méritos, ¿no? Uno es el hecho de tocar un tema real, como es el tema de la adopción. Ustedes saben que la Argentina tiene unas leyes de adopción muy de vanguardia. Está bastante más avanzada que el resto de los demás países. Por lo pronto, para la adopción puede ser una pareja homosexual o heterosexual o mixta o lo que fuere. Están en las mismas condiciones de adopción que la familia tradicional. Esto es un punto que la película quería mostrar como dijera, de manera didáctica. Pero lo interesante es que eso nunca está en primer plano. O sea, es una pareja gay, pero eso no es el conflicto. El conflicto es que uno quiere adoptar y el otro no. Es decir, los gays están presentados en la película con absoluta naturalidad. Yo no sé si esto es verdad, distorsivo. Habrá gays que se enojen y digan, nos muestran como si nuestro mundo fuera todo alegría y empanadas de colores. Yo creo que está bueno, que es una de las primeras películas argentinas donde el hecho de la decisión de la orientación sexual de los personajes no es un conflicto. Es así, no es un problema. Entonces, el problema está en otros lugares, en lugares más singulares, como el personaje que hago yo es adoptado, a su vez, tiene dificultades en pensarse como padre, ¿no? Porque no encuentra la figura paterna y hasta que no lo resuelve no puede. Es una película muy clásica, en ese sentido, sí, podríamos pensar en un guión más industrial, pero no, estuvo
digo, industrial, quiero decir, estuvo hecha pensando más en los contenidos que en su forma de comedia, Mirá. diría yo. A veces te decir como el guión es muy relojito en comparación con las otras películas que vimos. Pero porque es una comedia, entonces tiene gags y giros, que también, insisto, es interesante que la comedia esté al servicio de estos personajes con esta conflictiva, ¿no? Por supuesto fue una película, como todas las comedias, mucho más difícil de filmar que otras. En general, la gente cree que los actores cuando hacemos comedia la pasamos bien. Son más difíciles las escenas de comedia. Hay mucho corte, mucho plano contra plano, tenés que reconstituir una escena que está cortada varias veces y sobre todo por cuestiones rítmicas hay que ser muy preciso. Esto para algunas escenas no trae grandes dificultades porque se puede hacer, pero para otras que son más dramáticas, porque en las comedias los personajes sufren mucho en general, sufren mucho más que en los dramas, sufren por boludeces, por eso son comedias, ¿no? Pero sí, yo creo, no debo haber llorado tanto en ninguna otra película como en esta. Yo te iba a preguntar, la escena que estás en el auto con las cartas y te largas a llorar, ya casi llegando al final de la película, ¿cómo accedes de vuelta a esa emoción? Porque en las películas en general tenés, lo digo como espectador, un fácil acceso a ese registro actoral en el que te quebrás. No sé si es fácil, igual yo digo como que te veo en personajes que llegan a esos extremos. En el caso de los adoptantes, esto que decís de tanto corte, ¿cómo haces ese tipo de escenas? Bueno, esa escena en particular tiene una historia también complicada, porque la estábamos filmando. em, no era difícil para mí particularmente porque yo en la escena ya estoy instalado y estoy quieto. Lo difícil de esas escenas, como vos mencionás, a veces el espectador no se da cuenta de la diferencia, pero es, por ejemplo, hacerlas en movimiento. O en un movimiento en el cual vos entrás a un lugar sonriendo, riendo, cagándote la risa y el drama aparece in situ y con un cronómetro. Entonces tenés que llorar a los 12 segundos de iniciada la acción. Esas son más difíciles. Porque la emoción no es un botón que uno toca. Cuando es de verdad, porque por supuesto se puede fingir, pero cuando el director quiere que haya verdad, bueno, te pones de acuerdo y negocias con él qué podés llegar a necesitar para poder producir la escena. Cuando filmamos esa escena estaba anocheciendo, empezaba a anochecer y cuando cambia la luz, los reflejos, está filmada desde afuera del auto, los reflejos sobre el vidrio se reflejaban en unos árboles y no se veía el interior de la escena. Entonces también la tuvimos que hacer el interior un día, el exterior otro día y no quedó bien y volvimos un tercer día a filmarla, con lo cual yo ya no tengo registro de qué hice ni qué quedó. Estuvo muy partida en días diferentes y bueno, el planteo era más o menos siempre el mismo. Eh, es un personaje al cual se le cae toda su historia encima y descubre que tiene que volver cuanto antes. Se arranca el cuello ortopédico ese ridículo y sale a correr literalmente, ¿no? Una anécdota interesante de esa película es esa escena, casi una de las últimas escenas, cuando corremos con Diego Gentile por la calle. El director, eso se filmó en el microcentro. Bueno, los personajes tienen que llegar porque les cierra la oficina, es el día que se vence el trámite de adopción y si no llegan antes de cierta hora, se pierden la posibilidad, tienen que renovar la firma. Y el director nos dijo, bueno, miren, son unas corridas por las calles del microcentro, correr, la cámara va a estar escondida, la cámara estaba en general en ventanas de algunos departamentos para poder tomar con un tele, quiere decir que la gente por la calle no sabía que esto era una película. Nos estábamos solos, ¿no? Por un handy nos decían empiecen a correr ahora. Y esto era... y antes de hacer la escena, el director nos dice, lo único que hagan la escena como quieran, lo único que les voy a pedir es que corran de la mano. Bueno, vamos a hacerla, dijimos, claro. Es impensado lo que pasa cuando la gente no sabe que es una película, no había quien no se diera vuelta a mirar. Dos hombres grandes corriendo de la mano por la calle. Era muy inquietante. Yo me sentí muy incómodo y cuando viene él a la primer corte que nos volvimos a encontrar en una esquina, dice, ¿vieron? Yo si quiero correr, el director es gay, yo si quiero correr con mi pareja por la calle, me pasa eso. La gente se daría vuelta a mirar. Mientras que si es una pareja heterosexual la que corre, nadie mira nada. Le dije, bueno, gracias por la lección. Entiendo que esto es lo que pasa, esto es lo que
les pasa a muchas personas y es injusto. Entonces volvimos a la escena, pero recargados de una suerte de declaración de principios. Vamos a correr de la mano por la calle. Luego pasó otra cosa todavía mucho más graciosa, que es que ese día vencían unas Lelix o no sé qué. Entonces el microcentro estaba particularmente tenso. Se vencían unos títulos de deuda y ver 2 personas corriendo era sinónimo de choreo. O sea, estos nos quieren robar. Con lo cual alguna gente salía como del... Pero estuvimos toda una tarde corriendo de la mano con Diego y pensando. Rafael, por último te menciono Inferno. Contanos cómo fue también. Construcción desde ambas perspectivas, ¿no? Desde parte actor y turbo hasta ahora. Bueno, Inferno es mi última obra estrenada en Buenos Aires, la estrenamos en el Teatro Astros, lo cual para mí fue una sorpresa y un alivio. Yo hacía bastante tiempo que no estaba pudiendo volver a estrenar mis obras en Buenos Aires, sí en otras ciudades, en otros países. De hecho, Inferno es un texto comisionado por un teatro de Austria hace ya creo que 8 años, para celebrar los 500 años del Bosco. Y acá apareció Andrea Stivel, Claudio Gelemur, los nuevos productores del Teatro Astros, diciendo: nosotros creemos que una obra tuya se podría dar en un teatro de la calle Corrientes, con estas supuestas características de teatro comercial, sin resignar nada, un solo gramo de calidad artística o de proceso de investigación. Así que fue un placer y un privilegio. La obra ya estaba escrita, pues yo la había escrito para un teatro de Austria. Es una obra sobre un poco el infierno, la pintura del infierno del Bosco, con unos juegos de pesadillas, figuras, fondos. Bueno, lo que yo creo que ocurre en la pintura del Bosco, un poco traducida, pero a una historia local, completamente local, que tiene que ver con el tema de la dictadura y que nosotros pensábamos podía llegar a ser muy polémica. Afortunadamente no pasó nada, como suele pasar en teatro. Pero polémica porque es una obra que hace algunas cosas que otras obras no han hecho. Por lo pronto, presentar a la figura del delator o del traidor, aquel militante o simpatizante que es secuestrado por la dictadura, da nombres, delata bajo tortura a otras personas y que luego lo sueltan y se siente culpable y trata de arreglarles la vida a las familias que se las arruinó, y solo para enterrarlas más, o sea, solo hace daño. La obra es una comedia con este tema. Eso no se puede dentro de las reglas, porque no tenemos ganas de reírnos de esto. Yo, por otro lado, tampoco me río. Es una obra de una, de una carga intelectual, diría, más bien muy pesada para mí, y está en un teatro de la calle Corrientes. Y seguirá. Volvemos el año que viene y hasta ahora muy bien, con mucha gente y con devoluciones muy, muy auspiciosas. Antes de pasar a la sección final, ¿cómo es esa tríada actor, director, dramaturgo a la hora de trabajar la obra? Bueno, en principio es lo único que yo conozco, así que no te sabría cómo separar. Yo entiendo que hay funciones diferentes. El actor tiene que tener en cuenta ciertas cosas, el dramaturgo otras, el director otras, pero yo soy una sola persona, entonces a mí me cuesta... a ver, como director, cuando me dirijo a mí mismo, ¿tendría que haber elegido a otro actor en vez de mí mismo? Sí, probablemente. ¿Lo voy a hacer? No. Yo soy el actor de mi obra, entonces, ¿cómo me voy a dejar afuera de mi propia obra? Entonces, hay una serie de cosas que me llevan a una eh, justificación de este quehacer, que es más o menos así. Primero, no soy el único que lo hace. En mi generación se ha establecido, en principio, y en mi generación, y no solo en mi generación. Mauricio Cartún, siempre lo señalo porque él destaca que aprendió de sus propios alumnos, yo estudié con él una bocha de años, que nosotros, al no encontrar directores para nuestras obras, terminamos dirigiéndolas nosotros. Pero no es terminamos porque no había opción. No, 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 no. Dijimos, somos los mejores directores posibles para este texto que hemos escrito.
Javier Dault lo hace, es decir, Mariano Pensotti. En mi generación ya era así. Yo cuando empecé a trabajar no me lo tuve que preguntar 2 veces. El propio Mauricio, luego de muchos años de ver sus obras dirigidas por otros directores, empezó a dirigir él mismo. Y tanto la dirección como la escritura, creo yo, crecieron un montón. Porque uno es una unidad poética. No puedes partirte a la mitad y decir, bueno, como dramaturgo soy más o menos, pero como director soy muy bueno, entonces voy a juntar y de las dos voy a hacer una masa madre. No, no, no. Uno cree lo mismo cuando escribe que cuando dirige. Y cuando actúa tiene algunos talentos y otros no, y tiene que aprovechar los que tiene y no los que no tiene, y es así. Pero lo mismo me pasaría si me llama otro director. Entonces, ¿por qué me voy a hacer problema? Es decir, para mí es lo más natural del mundo, incluso creo que es lo que debería suceder, porque el teatro es una sola cosa. No son 3 cosas, es una. La producción de teatralidad, los problemas de producción de teatralidad no pasan por la división profesional en esos 3 rubros, pasan por la producción de sentido, que es el verdadero problema que uno ataca desde los 3 flancos, en mi caso. Rafael, ya para dirigirnos hacia la sección final del programa, me gustaría pasar una serie de preguntas y respuestas bajo el título de Vaya a saber qué, donde nosotros unas preguntas un poco quizás abstractas, se en total libertad de... De dar respuestas abstractas. Exactamente. Así que si te parece empezamos. Bueno, pero ¿las tengo que pensar o tengo que decir lo primero que se me ocurre? No, hay gente que se queda en silencio un rato. Así que. las Y tengo no lo que pensar. cortamos. Entonces las tengo que pensar. No los Me cagaron. cortamos en Bueno. YouTube y después va a quedar el silencio. Así que. Bueno, No hay ningún problema. está bien. La ¿no? gente Yo puede- para saber si esperaban, como los psicólogos que quieren ver si uno está loco, que te dicen, Esta foto que responda te. sin pensar. ¿Qué ¿Qué ves, ves esta acá? foto? Rafael, ¿con qué personaje histórico compartirías un café? No tomo café. Sí, es verdad, me dijo antes de venir. Se los avisé. Me dijeron, ¿qué querés tomar? Puede Digo, ser un té. No se molesten. Pues. Un té. Bueno, Una té. charla. Hay que ver si el personaje histórico Anulada la pregunta. quiere tomar. No, pero hay muchísimos. Bueno, en principio con Zamenhof. Ludwig Zamenhof es el tipo que inventó el Esperanto y es un tipo que ha estado muy presente en varias obras mías, un personaje del que siempre amenazo con escribir su biografía. Pero es posible entonces que la escribas. Sí, no sé si es posible que tome café. Está bien. Perfecto. Perdón, me toca a mí. ¿Qué director elegirías para dirigir la película de tu vida? Paul Thomas Anderson. ¿Y qué te pareció la última que hizo? Licorice Pizza, Sí. me encanta. A ver, lo que me encanta de él es que siempre me está poniendo en un lugar donde no lo reconozco. Lo mismo me pasó con el hilo invisible, se llamaba algo así. Invisible Thread. La costura Phantom invisible. Thread. Sí, Phantom Thread, algo así. El hilo fantasma, ¿no? O con Petróleo Sangriento, ¿no? Yo lo adoro. Me parece quizás el único director que ha sabido posicionarse dentro de una zona totalmente industrial, hace todo lo que la industria le pide al cine que haga y siempre es personal, siempre es él y además le gusta, igual que a mí, un tema particular que es el atentado causa-efecto y la teoría del caos, ¿no? En todas sus películas está presente. Yo no lo conozco, si veo una foto suya creo que no lo reconozco, pero vi todo lo que hizo y soy medio fan. De hecho, la película que está Adam Sandler de Punch Drunk Love me parece... Es notable. Notable. Pero además, no solo es muy buena, sino que es muy buena como reflexión acerca de lo que es la comedia norteamericana, porque la niega y la afirma al mismo tiempo. Es así como que va por otro lado, poco predecible por momentos, y lo pone Adam Sandler también en un lugar... A hacer lo que tiene que... Bueno, lo mismo que hizo en Magnolia con Tom Cruise, por ejemplo. Y destaco Vicio Inherente también porque me parece que Joaquín Phoenix ahí está... Bueno, vos ya que sos fan... Yo creo que además el trabajo, cómo logra que los actores lo amen, es decir, ahí hay algo más que solamente ideas, ¿no? Hay una persona multitalento. Rafael, ¿qué banda o cantante te gustaría que musicalice esta película? Einstürzen de Neubauten. Bien, las últimas dos. ¿Qué personaje de tu día a día elegirías para hacer una obra de teatro? Personaje de mi... De tu cotidianeidad. O sea, si yo tuviera que hacer una obra sobre alguien Sí, real, alguien vivo. Es una pregunta que he desplazado.
porque vieron que está muy de moda. La biopic, decís. El biodrama, Claro. o tiene varios nombres, ¿no? O, la suposición. Hay algo, cuando la televisión empezó a competirle a la ficción por su tajada de tocino, empezó. A ver, la televisión se dio cuenta rápidamente que era más fácil conmover contando la historia de una víctima de un terremoto que mostrando la imagen del terremoto, ¿no? Poniéndole, por unas cuestiones técnicas, porque la televisión es primer plano, no tiene dos planos, tiene uno. Todo lo que se dice está en primer plano. Entonces empezó a desplazar los dramas como políticos, sociales, públicos, se empezaron a desplazar hacia los personales, que es algo que naturalmente la dramaturgia hace per se. Yo cuento la tragedia de Edipo y para hablar de un tema me concentro en un personaje, rey de Tebas, etcétera, etcétera. No hay nada de malo en ello, ¿sí? El problema es cuando esas personas de la vida real empiezan ya a no tener qué contar, salvo el ser una persona de la vida real. Estamos asistiendo a una especie de facebookización o instagramización del drama que a mí me parece, por lo menos, peligrosa, ¿no? El desplazamiento de la estrella hacia el influencer o del filósofo hacia el opinólogo, ¿no? Entonces, muchas veces creo que es difícil la pregunta, porque primero habría que juzgar si ese personaje del día a día soy capaz de detectar un aspecto dramático que a mí me interese más allá de su parecido con Instagram. Lo podría pensar, ¿eh? No lo pensé nunca. Rafael, ya para ir finalizando, cerramos con esta pregunta. Venimos finalizando hace media hora. No vamos a finalizar. Nos van a cortar antes, ¿no? Seguro que alguien nos saca de aire. Esta pregunta que los diferentes entrevistados la toman hacia el lado que más los remita, sea la otredad, o más esotérico, como sea, te repito, en total libertad, tomarla hacia el lado que vos quieras. La pregunta es desde acá, ¿cómo ves a los que están allá? Sí, los que están allá, yo pienso inmediatamente en los muertos, los que se han ido, ¿no? Es interesante la pregunta de cómo los vemos, porque creo que el teatro, una de las cosas que hace es precisamente representar esa ausencia. Siempre. Hagas la obra que hagas, siempre está hablando de algo que ya no está, porque la propia obra termina y deja de estar, ¿no? En casa hace poco, bueno, mi mujer trabaja mucho en México y Sol, y empezamos a comulgar con la idea del Día de los Muertos, por ejemplo. Y tenemos un altarcito donde tenemos las fotos de nuestros muertos, de nuestra familia, y como tenemos niños pequeños, empezamos a algo que yo no tenía en mi formación ciudadana, que es hacer presentes de manera más cotidiana a los que están allá. No olvidarse, dedicarles un día al pensamiento. Me parece que tiene mucho más. No, a mí no me alcanza la ceremonia de ir al cementerio, no la entiendo, es parte como del monopolio de una religión o dos. Me parece que esta teatralización que se hace en el Día de los Muertos, con el disfraz, el altar, la vela, el plato favorito, la idea de que hay cosas que hacemos para recordarlos, me parece que es una militancia digna entre tanto vacío. Bueno, le damos un aplauso a Rafael. No hace falta. Muchas gracias. Gracias a usted. Realmente un privilegio haberte tenido acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, espero que la hayas pasado bien. Muy bien, pensé que había pregunta con trampa. No somos de esos entrevistadores. Me gustaría también mencionar al Fondo de Fomento de Artes Escénicas y a las Cuatro Plumas Club de Arte que, bueno, que hacen posible este espacio. Muchas gracias, Rafael. Hasta la próxima.